mí ser ciudadano es disfrutar de los privilegios de un pueblo, un estado o un municipio. Ser ciudadano es un ser humano, toda persona. Según yo, un ciudadano tiene que ser una persona mayor de 18 años que participe por ejemplo, en las elecciones aquí en México. Ser ciudadano es ser reconocido ante la ley y tener derechos, pero también hay que tener obligaciones. Un individuo con los derechos de un país, o sea, regidos por la Constitución de un país, en este caso de México. ¿Qué es ciudadano? Pues cumplir las reglas más o menos como ciudadano, mandar a votar, ver que cumpla la ley lo que dice hasta cierto punto. Honrado y responsable, cariñoso y amable. Ser ciudadano para mí significa haber nacido en un país donde somos libres y que no tenemos distinción de raza ni hacemos ya seamos amarillos, blancos o negros. Aquí somos bienvenidos, ¿sí? Y no por eso me van a negar la entrada a cualquier parte de México, porque casi en toda la República no hay ese tipo de discriminación aquí en México. Pues es no sé, ser un individuo que tenga derechos a lo que nos ofrece el gobierno o así. Ciudadano, ser una persona libre. Es ser un miembro de la sociedad, ¿no? Con buenos principios, principalmente familiares, que es lo que está careciendo hoy el pueblo. Un buen ciudadano, ¿cómo se debe comportar? ¿Cómo se debe comportar un buen ciudadano? Un ciudadano tiene que participar activamente en ciertas actividades que se realicen en el Estado. Tiene derechos y obligaciones. Pues más que nada ante la sociedad, pues tenemos ciertos, ¿cómo decirlo? Ciertas especificaciones y eso es lo que nos hace comportar como buenos ciudadanos, que pues prácticamente es no hacer cosas malas como robar o estar ahí golpeando, nada de eso. Siguiendo los lineamientos y las estipulaciones de los códigos civiles y constitucionales. Pues sí, lo malo que quien nos gobierna a veces nos falla. Entonces nosotros a veces no nos va muy bien con ciertos ciudadanos que quedan en la política, ¿verdad? Pues el 100% como el 50%. Un buen ciudadano debe de comportarse pues, respetando lo que son las leyes, no cayendo en lo que es cuando cometemos una infracción, soborno o tratar de arreglarlo, sino ser conscientes de que cometimos una falta como ciudadano, pues, atenernos a lo que nos marca la Constitución política y las leyes de cada estado. Pues no sé, respetando las normas que vienen en la Constitución o así. Digo que respetando las leyes y respetando a las demás personas. Pues ahora sí que con los valores que nos rigen, ¿no? Como ser humano, ¿no? Hacerlo correcto. La mayoría no, porque ahora sí que están viviendo al ojo por ojo y al diente por diente. Bueno, yo creo que sí, porque teniendo buenos principios, ser educado, respetar los valores, los principios. En general creo que no. ¿Por qué crees que no? Porque tiene que haber una participación activa y tienes que, cumplir con derechos y obligaciones. Y creo que la gente cree que tiene más derechos que obligaciones. Pues la mayor parte sí, pero ahora sí que desgraciadamente existe mucha corrupción y cosas así que lamentablemente nos ha nos ha dado una mala fama. No, porque
porque normalmente que exigimos derechos, pero poco damos de nuestras obligaciones. Claro que sí, yo creo que México somos los mejores ciudadanos que podemos haber aquí, pero desgraciadamente a veces enfocamos mal nuestras ideas por tanto lo que nos rodea dentro de la política, y que escuchamos cómo se desvía tanto dinero, ¿sí? Y que no nada más es una persona, sino son todo lo que son nuestras autoridades, y darnos cuenta de la corrupción dentro de todas lo que es el conformado de lo que es desde presidentes hasta secretarios y los del ayuntamiento. Me queda claro que México es un país muy rico, pero que desgraciadamente todo se lo llevan los políticos. Yo creo que sí, en el ámbito del medio ambiente, porque no cuidamos mucho nuestro entorno y tiramos basura y así, entonces yo creo que eso es no ser un buen ciudadano. La verdad no, porque hay mucha gente que discrimina, que hace menos a las demás personas, diciendo que, no sé, en México nada está bien. Claro que sí. Bueno, como el 75% sí, en nuestro fondo del corazón. Sí, derecho a la educación, a libre tránsito, a visitar cualquier lugar que a mí me guste, que quiera. No todos. Bueno, yo creo que todo eso, para ser buen ciudadano, es una serie de requisitos que se llevan desde pequeño, desde la casa. Y creo que no todos somos educados de la misma manera. Derecho a la educación, a la salud. Ser tratado como personas. O sea, que yo tengo derecho a la educación, derecho al trabajo, pero también tengo mis obligaciones, derecho a la salud y todo eso. Sí tengo idea. Al libre tránsito por el país y por el extranjero. Mira, mi vida, casi nadie se interesa en saber eso. La verdad, nosotros votamos porque necesitamos a veces mucho la credencial, pero que sepamos los derechos, muy poca gente lo sabe, al menos yo no lo sé, porque mi trabajo, por lo que tú quieras, a veces dejamos de parte, entiendo que es de parte muy interesante para saber cómo nos pueden gobernar o cómo sabemos gobernar nosotros para pedir. De los políticos sociales, pues qué le puedo decir, sí o no, porque no me empapo en eso. Pues conozco el derecho a estudiar, derecho a tener una educación, eso es lo que estudiar, tener un empleo. No, la verdad desconozco eso. Claro, todos tenemos derechos a votar. No. Por ejemplo, derecho a la salud, a la educación, pero quizá creen que eso les viene gratis de alguna manera, pero tiene que ser, bueno, por ejemplo, la salud viene de los impuestos, entonces tienes que participar aportando con tus impuestos, entonces... La verdad te diría que no, porque hay muchas personas que hasta desconocemos lo básico y no sabemos que cuando se nos enfrenta un problema de eso no sabemos cómo afrontarlo por lo mismo de que no conocemos. No. Desgraciadamente estamos mal informados y nada más conocemos parte de lo que es. A lo mejor, entre comillas, en la primaria nos enseñan a qué tenemos derecho, como es a la educación laica, gratuita, pero yo creo que ya no debe ser nada más la primaria, sino debería ser hasta más avanzado, ¿sí? Porque desgraciadamente hay muchos jóvenes que no se pueden pagar su carrera y si quieren seguir estudiando, y es a donde les cortan sus aspiraciones, porque una carrera ya es muy cara, y ustedes yo creo que lo deben de saber, ¿sí? Tienen que sobrevivir a veces trabajando y estudiando, que yo creo que eso es lo más bonito que tenemos nosotros los mexicanos, que sabemos salir adelante, no estar dependiendo siempre de la familia
papá dame esto, debo esto, sino ya cuando es uno así, empieza uno a ver cómo generarse su misma educación, uno mismo, sí, y se deslinda uno a veces de la responsabilidad de los padres, porque desgraciadamente, como México es donde proliferan más los embarazos, mucho antes eran 10 hermanos, ahorita ya es 1, 2, 3, pero antes eran hasta 14. Para darle educación a 14 personas con un salario muy bajo era muy difícil. ¿Sí? ¿La ciudadanía en general conoce sus derechos básicos? Yo digo que la mayoría no, o a veces son reprimidos por, no sé, por sus jefes o por su propia familia que dice que no tiene derecho a nada o así. Yo pienso que no. Claro que sí. Bueno, en su inconsciente, ¿no? Como le acabo de repetir, el 100%, como el 50% no. Abrir programas de impulsar desde los municipios, que son las zonas más rurales, y programas de bienes, programas de crear conciencia en las personas y enfocarse más en eso, en los puntos familiares, porque de ahí depende todo. La educación creen muchas veces que se da en la escuela o en la calle y no es así. La educación tiene que venir desde el núcleo familiar. Yo creo que hay que empezar desde la educación, desde ahí empezando de la educación. Pues que sería como más que nada, cada quien ya sería su punto de vista, porque la verdad hay veces que no le damos importancia a eso y la verdad que debería ser al contrario, es algo muy importante. Ponerlo como una asignatura en las escuelas. Pues que haya más difusión, ¿no? Que haya personas que nos pongan un programa donde sabemos cuáles son los derechos, qué podemos hacer para mejorarnos como ciudadanos. Hay muy poco interés en el ramo político para que sepamos cuáles son nuestros derechos. Creo que difundir la información, ya sea mediante entrevistas en casa o por medio de las redes sociales, que son las que ahorita se están usando mucho. Pues yo diría que la gente se informara más, leyendo cosas, noticieros. Pues ¿qué le puedo decir? Si los antes era uno y lo de ahora es otro, no podemos cambiar lo que ya está hecho.